Pues yo creo que ya podemos empezar. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados a esta sesión que es la que tenemos pendiente, que vamos a hablar aquí de estadística descriptiva. Y nos va a dar la clase el doctor Diego Escarramán nuevamente. Muchas gracias, Escarramán. Sí. ¿Se ve? Sí, ahí está tu presentación. Sale. Bueno, vamos a ver el tema de estadística descriptiva. Esto de la estadística es indudablemente temas. La dificultad es conforme nos queramos nosotros sumergir en el tema, porque pues es toda una ciencia. Entonces ahorita vamos a tocar los puntos más importantes, empezando con definir qué es estadística, extender algunos conceptos básicos para así mejorar nuestra interpretación de datos. Y también lo que es estadísticos, gráficos más comúnmente empleados, y pues conflicto de interés pues no tengo. Y empecemos con esto, que es la estadística. Bueno, pues obviamente es una rama de las matemáticas cuyo objetivo es la obtención de información, pero a partir de datos. Indudablemente la estadística va de la mano con la teoría de probabilidad, que es todo un campo de las matemáticas. Y esto últimamente pues va a la teoría de conjuntos, la teoría del caos. Cada día se va poniendo más y más complejo. Hay que tomar en cuenta que existe la incertidumbre o la aleatoriedad. ¿Qué quiero decir esto? Que esto nos impacta en todas las ciencias y no sabes por qué, pero pues como vamos a ver o como sabemos, pues el universo tiende a la media. Y también queda muy en claro cuando se calculan muchas cosas en física. El por qué, pues la verdad es que nadie sabe. Y esto nos pega. Ahorita vamos a ver por qué. Y también cuando hablemos en inferencia estadística, vamos a ver también el por qué. La estadística la podemos dividir en dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. Hoy, indudablemente, pues nada, vamos a ver aspectos importantes de la estadística descriptiva. ¿Sale? Pero el cómo hacemos estadística es importante, o el por qué hacemos estadística. Para hacer estadística, a ustedes que van a hacer un protocolo de investigación, pues se van a empezar a preguntar en qué población o de dónde saco la información, porque como vemos, es la obtención de información con respecto a datos. Necesitamos una población, pero es importante que entiendan que es imposible, o bueno, sí es posible, pero les generaría un elevado costo desde económico hasta en tiempos, muestrear a toda la población y dejaría de ser, lo dije mal, dejaría de ser un muestreo porque se convertiría en un censo. Si tú registras a toda la población, eso se llama censar, no muestrear. Entonces, imagínense que ustedes quieren hacer un estudio de diabéticos, pues registrar a todos los diabéticos en México, pues les costaría mucho dinero, logística, infraestructura. Entonces, lo que hacemos nosotros es calcular un tamaño de muestra que se acople a las necesidades con base al objetivo. Entonces, decimos, como en el dibujo, que esta muestra, que son los círculos, son representativos de la población. Entonces, ahora sí hacemos un muestreo y no un censo. Un muestreo que sea representativo para primero describirlo y después con los datos obtenidos tratar de sacar inferencias. Entonces, quiero que quede muy claro esto. Una cosa es muestrear y otra cosa es realizar censos. ¿Sale? Y entonces, cuando nosotros realizamos un muestreo, el valor que obtenemos se llama estadístico. Cuando nosotros realizamos un censo, el valor que obtenemos se llama parámetro. Si nosotros agarramos y queremos saber el promedio de la glucosa de todos los diabéticos, obviamente es un ejemplo muy exagerado, pero de todos los diabéticos de México, si realizáramos un censo y pudiéramos realizar el promedio de esos niveles de glicemia,
Ese valor promedio se llamaría el parámetro de la población. Si al contrario realizamos un muestreo, sacamos una población que sea significativa, ese valor promedio se llamaría un estadístico de la muestra. Esto es muy importante. Por eso el INEGI cuando realiza censos lo que nos arroja son parámetros teóricamente. Y nosotros cuando realizamos un estudio, lo que nosotros obtenemos son estadísticos. Gracias a los estadísticos podemos sacar inferencias. No tendría chiste realizar pruebas de contraste de hipótesis o inferencias cuando se realiza un censo, porque nosotros estamos seguros del valor obtenido. Entonces, eso es algo interesante. Y para hablar de estadística tenemos que conocer lo que es una variable. Una variable es algo que se puede medir y se dividen en dos grandes grupos, que son variables cualitativas y variables cuantitativas. Por así decirlo, pues las cuantitativas son algo robusto, pues podrían ser los números, y las cualitativas expresan características bien definidas. Es importante entender que esto va de la mano con la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque dices de que un conjunto es la agrupación de cosas bien definidas y características entre ellos. ¿A qué me refiero? Si yo quiero hacer un conjunto o una muestra de diabéticos, yo tengo que especificar que son diabéticos, a lo mejor un rango de edad o un sexo o una patología agregada en especial. Entre mejor esté definido nuestro grupo, más fácil va a ser la identificación de los objetos que entran en este grupo y así poder definir bien la variable que quiero medir, cómo la quiero medir y por qué la quiero medir. Entonces, las variables cuantitativas podemos dividirlas en dos grandes grupos, aquellas discretas y aquellas continuas. Vamos a empezar con las continuas. Las continuas son aquellas variables que pueden tomar n infinito de valores. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, siendo estrictos, entre el 1 y el 2 hay n infinito de valores, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.111, 1.1111, 1.111. Entonces son un continuo, por eso se llaman continuas. En cambio, las variables discretas solamente pueden tomar un valor que está establecido en un rango específico, no tienden al infinito. Esto es importante y lo vamos a ver en probabilidad, bueno, en estadística inferencial, porque dependiendo del tipo de variable es la prueba que nosotros debemos de elegir o el modelo que nosotros queremos realizar, porque es muy diferente calcular probabilidades con una distribución continua que con una distribución discreta. Las discretas, lo vamos a ver más adelante, pero las discretas es un poquito más interesante el cómo calculamos las probabilidades. En cambio, en las continuas, pues bueno, en términos coloquiales sabemos que una probabilidad en una distribución continua no es más que el área bajo la curva de ese intervalo que estamos tomando, y en las discretas esto no funciona así. Entonces, es la importancia de poder identificar. Otra cosa importante es que nosotros como investigadores tenemos la capacidad de definir cómo vamos a tomar nuestros datos. Por ejemplo, en mi caso, que es anestesiología, la fluidoterapia. La fluidoterapia normalmente se toma en una variable dicotómica que no es lo ideal, pero normalmente así se toma, mucho o poco, alto o bajo, en lugar de tomarla como algo meramente continuo, que por así decirlo, ¿no? Yo le pasé al paciente 516 mililitros de solución tal, o 316, o 2118. Esto, tú como investigador tienes la capacidad de decidir cómo interpretar o cómo tomar las variables, ¿sale? Y bueno, una cosa es los tipos de variable que son cualitativas y cuantitativas, ya que las cualitativas expresan cualidades. Y otra cosa muy diferente son las escalas de medición. No hay que confundirnos. ¿Sale? Por ejemplo, otro ejemplo es la temperatura. La temperatura la podemos tomar como cuantitativa
tomar el grado específico, o bueno, el número específico de cuánta temperatura tenemos o dividirlas, y aquí entran las escalas de medición. Ordinal es una escala de medición que no se puede dividir, o es una variable coloquialmente conocida como dicotómica. Por ejemplo, frío-caliente. Nosotros especificamos qué es frío y qué es caliente, arriba, abajo, derecha, izquierda, vivo, muerto. Los nominales son rubros que normalmente son las escalas tipo Likert. No sé si han ido a bueno, obviamente han ido a las tiendas departamentales y a veces nos presentan una encuesta. ¿Cómo le pareció el servicio? Muy bueno, bueno, más o menos, malo, muy malo. Entonces es una escala nominal porque toma una variable, pero la expresa en múltiples categorías. Esas categorías se pueden o no se pueden ordenar, y puede tener jerarquización o no puede tener jerarquización. Eso no importa. ¿Sale? Y ya como habíamos quedado, las variables discretas y continuas. Esto es importante, vuelvo a decir, en el análisis de datos para nosotros decidir qué prueba utilizar. Y volviendo al ejemplo de la temperatura, por ejemplo, nosotros, bueno, dije ese ejemplo. Nosotros podemos tener la temperatura como hipotermia leve, moderada o severa, fluidoterapia restrictiva o liberal, hipertermia igual, podría ser leve, moderada, severa. Esto ustedes lo van a elegir con base a lo que estén buscando. Algo interesante es que dicotomizar una variable cuantitativa nos lleva a la pérdida de información estadística. Lo vamos a ver más adelante, pero es algo muy importante que a nosotros los médicos nos pega. No sé por qué seguimos obstinados en dicotomizar todo. Bueno, sí sé porque es más fácil el abordaje estadístico, pero hay que empezar a dejar esas conductas en el pasado, y hay que analizar los datos como lo que son. Son datos continuos, cuantitativos continuos. ¿Sí queda claro lo de las variables? Nada más para ver qué onda. ¿Sí queda claro esto? Porque esto es vital para entender muchas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ya que entendimos lo que es una variable y cómo clasificarlas y las escalas de medición, bueno, vamos a entrar ahora sí a la descripción de datos. Las variables cualitativas normalmente se expresan en frecuencias, pero sin embargo existen varios tipos de frecuencias. La frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato como tal. La frecuencia relativa, que es una proporción. Aquí lo podemos ver, es la proporción de datos en que se expresa esa variable entre el número total de datos. Y si nosotros multiplicamos la frecuencia relativa por 100, vamos a obtener un porcentaje. Hay que acordarnos un poquito de las clases de matemática. Los porcentajes van del 1 al 100. O sea, si la frecuencia relativa puede tomar un mínimo valor de 0.01 hasta 1, no más. Y por ejemplo, aquí vemos número de libros 0, 1, 2, 3, 4, frecuencia absoluta, o sea, cuántos libros hay, o por ejemplo, en cuántas veces hay un libro, hay 5 veces, cuántas veces hay 2 libros, hay 7 veces, cuántas veces hay 3 libros, 4 veces, y cuántas veces hay 4 libros, 2 veces. Cuando no hay libros, son 2 veces. Y si eso lo expresamos en frecuencia relativa, pues no hacemos más que dividir el 2 entre el número total, el 5, la frecuencia absoluta entre el número total. ¿Sabes? ¿Sí queda claro esto? Esto es muy importante. Parece muy fácil, pero entenderlo es muy importante. La idea más importante es que se puede expresar el porcentaje, y el porcentaje va de 1 al 100. Acuérdense muy bien de esto. O sea, vuelvo a decir, la frecuencia relativa es de 0.01 o 1% hasta 1, que vendría siendo el 100%. Hay manera y aquí vamos a entrar a algo muy importante, que es la distribución de frecuencias. No hay que confundir con la distribución de probabilidad, son cosas muy diferentes, pero la distribución de frecuencias es como una gráfica de barras, como aquí decimos, pero se usa para graficar cantidades, o sea, cantidades en lugar de datos cualitativos. Y se usa cuando queremos mostrar la distribución de las variables. Para realizarla se utiliza algo que se llama tabla de distribución de frecuencias. Lo más importante es que
en el histograma de frecuencias no hay espacios. Si se fijan, entre barra y barra no hay espacios. Y en la gráfica de barras sí debe de haber un espacio. Entonces no hay que irse con la finta. Cuando veamos un tipo de gráfica de esta forma y no veamos que hay espacio entre barras, nos estamos enfrentando o estamos obteniendo un histograma de frecuencias. Si aquí dibujáramos, vamos a ir tantito, si aquí dibujáramos esto, entonces esto es nuestra distribución de frecuencias, no de probabilidad. Hay que tener bien claro esto, ¿sale? Entonces por eso es importante. Y bueno, vamos a ver lo que es. ¿Qué onda? A ver, espérenme. Ahí está. Y a esto me refiero con la tabla de distribución de frecuencias. Cada solo se llaman intervalos. No nos vamos a meter de lleno a los cálculos porque podríamos estar una semana o yo estaría padre, pero necesitaríamos muchísimo más tiempo para hacer todos estos cálculos. Pero vamos a hablar en términos generales. K es algo que se llama intervalo de clase. El L y el S es el límite superior y el límite inferior. Y esto va a depender si es un límite abierto o cerrado, ¿vale? El FI ya vimos qué es, frecuencia absoluta, el valor absoluto, la frecuencia relativa, el porcentaje, la frecuencia acumulada absoluta y la frecuencia acumulada relativa. Entonces, a eso se refiere cada rubro. El intervalo de clase, o sea, cuánto, de qué valor a qué valor va a ir. Hay varias fórmulas que se pueden utilizar. Vuelvo a lo mismo, no vamos a meternos mucho en el cálculo de este histograma de frecuencias, pero es importante que les quede claro que cuando ustedes tienen datos, no es de que, ay, mira, yo voy a meter todos estos números del 1 al 5 o del 5 al 10 o del 10 al 20, no. Hay una manera matemática para decidir de dónde a dónde van a ir este intervalo de datos o por qué es lo más correcto. ¿Para qué? Para nosotros, con base a eso, obtener el histograma y también nuestra distribución de frecuencias. Entonces, no son decisiones que se toman al azar o porque a nosotros nos guste, ¿vale? Y bueno, entonces, ya que entendimos qué son las frecuencias y cómo clasificar o cómo agrupar datos cuantitativos, ahora sí nos vamos a meter un poquito a la descripción de datos. La descripción de datos se basa me atrevo a decir, en 3, 4 descripciones muy generales, que es medidas de tendencia central, medidas de posición relativa, medidas de forma, y cada uno tiene ciertos estadísticos que se pueden utilizar o que se utilizan para nosotros obtener información o saber interpretar estos datos. Entonces vamos a empezar con algo que se llama medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que nos dicen es dónde se encuentra más o menos ubicada la mayor cantidad de datos. Como vimos, la distribución de frecuencias es muy parecida a la distribución de probabilidades. Si regresamos, pues, si imagináramos el dibujo, pues nosotros nos damos el montículo que hice, nosotros nos podemos dar una idea de en dónde está, dónde se encuentra la mayor cantidad de datos, si se encuentra en medio, si se encuentra a la derecha, si se encuentra a la izquierda, y esto es importante porque así nosotros vamos a entender mejor o a digerir mejor la información o saber por qué, por ejemplo, algunas veces nos expresan los datos en tendencia en promedio, otras veces, si se fijan, nos los pueden presentar en media o mediana o en desviación estándar junto con el rango intercuartil. Entonces, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, ahorita vamos a tener una idea más clara para saber mejor interpretar esos datos. Las medidas de tendencia central indudablemente son de las más conocidas, las más populares, pues es el promedio, la mediana y la moda. El promedio es yo creo que estamos muy familiarizados todos, pues es la suma de cada variable entre el número total de variables. Sin embargo, esta medida es muy engañosa. ¿Por qué?
Vamos aquí el ejemplo de los perritos. El promedio es muy sensible a algo que se llama valores extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, si nosotros medimos a todos los perritos, pero el Rottweiler es demasiado alto, nos va a jalar el promedio hacia como si todos estuvieran altos, cuando hay perros muy chiquitos. No sé si quede clara esa idea, o por ejemplo, si nosotros queremos sacar el promedio de los médicos, pero hay un médico que le pagan sobresueldo o muchísimo más, pues ese sueldo nos va a jalar el promedio hacia niveles más altos, haciendo pudiendo llegar a la falsa conclusión de que a lo mejor ganamos 10 pesos. En cuenta, todos nos pagan 10 pesos, pero a él le pagan 1000, pues indudablemente nos va a jalar el promedio hacia cantidades elevadas, cuando esto no se acerca nada a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos interpretando el promedio. Y es por eso que normalmente se hacen algunas pruebas para saber qué medida de tendencia central es la mejor, si el promedio o la mediana. ¿Y qué es la mediana? Bueno, pues la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de mis datos, paradójicamente. Si estos datos son número impar, pues es muy fácil saber o identificar cuál es la mediana. El gran problema es cuando son un número par. Cuando es un número par, se toman los dos datos de en medio y se realiza una media aritmética o un promedio. Ahorita vamos a ver más adelante, pero cuando son datos sesgados a la derecha o a la izquierda, la media parece ser el mejor estadístico para describir en dónde se encuentra la mayor cantidad de datos. Y entonces, esto quiere decir que no es susceptible o no se deja llevar por valores extremos, volviendo a lo mismo de cuánto gana el médico. Si pusiéramos a 10 médicos con 10 pesos a uno con 1000, pues lo más seguro es, obviamente, el que quedaría en medio es el 10. Entonces, eso se acopla más a lo que en realidad gana el médico. Acuérdense que nosotros estamos tratando de hacer inferencias con base a un muestreo, ¿sale? Entonces, eso se acopla mejor a la realidad. Algo importante, y algo que se me olvidó decirles, es que nosotros nunca vamos a estar seguros de cuánto vale el parámetro. Por eso estamos haciendo estadística y por eso hacemos la inferencia. Nunca vamos a ver exactamente cuánto vale el parámetro y la verdad es que no nos importa. Si nosotros estamos seguros que la muestra es significativa a la población, la verdad es que no nos interesa saber cuánto vale el parámetro, porque por eso vamos a calcular nuestro estadístico. Volviendo al ejemplo de cuánto gana un médico, no nos interesa cuánto gane. Nosotros sabemos según la mediana de 10 pesos y eso se acopla muy bien al valor real, que obviamente en este ejemplo sabemos que son los 10 pesos y no los 1000 pesos del médico, que si calculásemos la media aritmética nos jalaría el valor promedio de ese salario hacia valores muchísimo más altos. Y por último, está la moda. La moda no es más que el dato que más se repite en el muestreo. Es importante recalcar que puede haber datos con una moda, datos bimodales o incluso datos trimodales, ¿sale? Entonces, eso obviamente al repetirse más es sugestivo que ahí se encuentra almacenada o ahí se encuentra la mayor cantidad de datos, ¿sale? ¿Dudas con estas medidas de tendencia central? No, ¿Dudas, doctor, dudas? vamos bien. No, vamos ¿Seguros, bien. segurísimos? Bueno, Vamos esto es bien, la gracias. base, ¿eh? Esto debe quedar bien claro porque es la base para hacer inferencias. Y bueno, perdón, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión no es más que cómo nos ejemplifican o nos dan a entender cómo se alejan los datos entre sí con respecto a la media aritmética. Esto es importante porque nos dan una idea de qué tan alejado está el dato más chiquito, el dato más grandote, o qué tan alejados están los datos entre sí, no necesariamente de la media aritmética. Y esto se dividen en rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y el teorema de Chebyshev. El rango yo creo que es el que mejor podemos digerir y no es más que la diferencia del dato más
más grande con respecto al más pequeño, es una resta. Pero es muy importante porque, ojo, aquí podemos inferir, si yo digo que el dato de algo es de X a B, yo sé que el 100% de los datos está entre X y B. No puede haber datos ni menores a X, ni datos ni mayores a B. Si yo me encontrase con un dato más grande, no lo sé, Rick, esto parece falso, ¿sale? Entonces, es lo importante del rango y además nos dice, nos ejemplifican cómo la escala de medición, de dónde a dónde podemos tomar o la referencia de dónde a dónde nos podemos basar, ¿sale? La varianza, obviamente, hablando de varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, siempre va a haber una poblacional y una muestral. O nos vamos a concentrar obviamente en la muestral porque vamos a hacer inferencias posterior a la descripción de datos. La varianza no es más que la diferencia del valor con respecto a su media elevada al cuadrado o el cuadrado de la diferencia de ese valor con respecto a la media. Algo importante aquí es que fíjense, en la poblacional se divide entre la población total y en la muestral es n-1. ¿Por qué se divide entre n-1? No lo vamos a, hay una demostración matemática, pero en términos generales, si nosotros dividiésemos la varianza muestral entre n, subestimaríamos el valor verdadero de la varianza, ¿sale? Pues entonces por eso se debe de dividir entre n-1. Algo importante es que este es un buen estadístico cuando se trata o cuando nosotros comparamos grupos. La varianza del grupo A, por ejemplo, de los que se murieron con respecto a los que sobrevivieron, de una estatura o una edad o algo. ¿Sale? Sin embargo, ¿por qué? Ahora, una pregunta que se han de hacer, oye, entonces, si se compara, es bueno para comparar grupos, ¿por qué los papers nunca ofrecen la varianza? Normalmente ofrecen la desviación estándar. Bueno, pues tiene una respuesta muy interesante porque al final de cuentas la unidad de la varianza es la variable al cuadrado y esto en muchos escenarios no tiene sentido lógico. ¿A qué me refiero? Que a veces no tiene sentido lógico decir la edad al cuadrado o algo al cuadrado, ¿sale? Entonces, por eso a veces es muy difícil de digerir este estadístico, porque en muchas ocasiones se rompe ese sentido lógico de que no todo lo puedo elevar al cuadrado. Y entonces aquí es donde entra lo que normalmente vemos en los papers, que es la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, y esto corrige el sentido lógico al dividirlo, al sacarle la raíz cuadrada, regresamos a la unidad de la variable original. Entonces es muchísimo más fácil de digerir y más fácil de interpretar y es por lo cual normalmente es lo que se reporta en los papers, si se dan cuenta. La media aritmética con la desviación estándar o la mediana con el rango intercuartil que vamos a ver más adelante. Y esto es importante, vuelvo a decir, porque le vuelve a dar ese sentido lógico al no tener que elevar al cuadrado la unidad que es la propia variable. Ejemplo, si yo digo, en este estudio, los que sobrevivieron tuvieron un promedio de edad de 45.6 años, más menos 3.7. Bueno, entonces yo ya sé qué es años. Y esto es muchísimo más fácil de interpretar. El promedio de los años, más menos la desviación estándar de los años. Y eso lo hace muy fácil de digerir. En cambio, si yo dijera con una varianza de 3 por 3, 9, volviendo a los años, no me elevaría mucho y se me haría muy difícil decir. Entonces yo diría, bueno, si el promedio, pone otro ejemplo, ¿no? Si el promedio es de 10 años con una varianza de, no sé, si fueran 10 serían 100 años, pues ¿qué humano vive 100 años? No tiene sentido lógico. En cambio, si le saco la raíz cuadrada a 100 y lo hago 10, bueno, 10 años más menos otros 10 años. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto del sentido lógico? Complicado, pero sí. A ver, ¿qué es complicado? Define complicado. Mira, si yo te digo, tiene el promedio de vivos, espérame, inmenso. El promedio de vivos fue de edad,
pone tú, en los niños fue de 9.5 años. Sí. Esta es la media aritmética, con una varianza de, ponle tú 3 por 3, otros 9 años, tú dirías, entonces no son niños, porque ¿cuándo vas a ver un niño de 18 años? Si tú me estás diciendo que 9 años más varianza de 9, no tiene sentido lógico. Sí. En cambio, si le sacamos la raíz cuadrada a 9 y la convertimos en desviación estándar, va a ser 9.5 años más menos 3 años. O sea, que los niños que sobrevivieron pueden ir de 6. El rango puede ir de 6.5 a 12.5 años. Y entonces tú ya dices, ah, sí son niños. Ahí sí. Ujú. Entonces, ¿ya queda claro esto del sentido lógico? Sí, doctor. Bueno, ¿seguros? ¿Seguros, segurísimos? Y nos vamos Sí, a la... queda mejor explicado. Eso, muy bien. Ahora todos los dibujos. Ay, no leo, espérenme. Y bueno, estamos en desviación estándar y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que la expresión en porcentaje de la varianza, digo, de la desviación estándar. Esto también casi no se utiliza, sin embargo, también las veces que se llega a utilizar brinda información muy interesante, más cuando estamos comparando grupos, pero queremos a su vez comparar individuo por individuo. Entonces, el coeficiente de variación juega un papel importante para más o menos saber cuánto varió entre un mismo grupo y entre individuos ese estadístico, por ejemplo, la edad. ¿Sale? Pero no es más que la expresión en porcentaje de la desviación estándar. Y por último, algo que se llama teorema de Chebyshev. No sé si han escuchado que te dicen, no, pues es que el 68.2% de los datos se encuentran a una desviación estándar. Y después de ahí, el 95 más o menos por ciento de los datos se encuentran a 2 desviaciones estándar con respecto a la media. Y el 99% de los datos debe estar a máximo 3 desviaciones estándar de la media. No sé si han escuchado eso, que es muy común que luego digan. Y bueno, eso se basa en este teorema. Este teorema nos dice que dado un número k mayor a 1 y un conjunto de n mediciones, al menos 1 menos 1 entre cada cuadrado de las mediciones estarán a cada desviaciones estándar de su media. ¿Qué quiere decir esto o por qué es importante esto? Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un estudio donde estemos midiendo la talla de los pacientes o algo que sea importante la talla, y nosotros nos encontrásemos a que la media de la talla es, no sé, 1.60 con una desviación estándar de 50 centímetros, quiere decir que al menos el 68.5% del total de mis datos debe de caer en ese rango, como lo que vivimos con la edad del niño. Si yo sigo aumentando a 2 desviaciones estándar, el 95% en términos generales debe de caer en ese rango. Y si yo me alejo a 3 desviaciones estándar de la media, el 99% de mis datos debe de caer en ese rango. Si yo encuentro valores más pequeños o más alejados a más de 3 desviaciones de estándar, ya sea hacia arriba, hacia abajo, ojo, porque esto es susceptible de sesgo, porque esto te demuestra que no puede haber más del 1% de valores que no entren en estas desviaciones estándar. No dudo que haya niños o pacientes muchísimo más altos por arriba del promedio. Puede ser con hipotiroidismo o con alguna otra patología o achondroplasia que estén por debajo de este promedio. Pero esto no debe de rebasar el 1%. Si te enfrentas tú a un paper o si en tu investigación te sale, no sé, un 12% que está atrás más de 3 desviaciones estándar, ojo porque algo hiciste mal. No sé si tu
cinta métrica estaba mal, no sé si los mediste mal, no sé si tú no sabes medir o la enfermera no tomó el curso de medición, o no sé. Pero esto es muy susceptible a que se desgaste y ya la estás regando, porque esto es matemáticamente imposible. Y aquí la importancia de este teorema de Chebyshev, ¿sale? Y esto aplica también para los papers. A veces los papers nos dan el rango y nos ofrecen alguna gráfica que vamos a ver un poquito más adelante y nosotros vemos los valores atípicos, así se llama los valores que caen por arriba de más de 3 desviaciones estándar. Y si vemos que son un chingo de valores atípicos, es porque algo hicieron mal, o sea, no hay que hacerle al menso. Ese muestreo estuvo muy mal tomado. ¿Sabes? Si queda claro, esta es la principal interpretación del teorema. No sé, lo podríamos hacer ejemplos, pero no se rompen la cabeza tratando de aprender la fórmula o algo. Quédense con esta idea importante. No más del 1% debe estar ya sea por arriba de 3 divisiones estándar o por abajo. ¿Queda claro? Sí. Oiga, doctor, pero si, por ejemplo, entonces está sesgado el resultado, ¿se tiene que volver a repetir? Claro, esos datos no son confiables y está sesgado. Y tú Ujú. con tu mente científica y juiciosa vas a decir, no, me quieren vender gato por liebre. No Ajá. lo sé, Rick, algo me suena mal aquí. ¿Sale? Porque ha pasado, obviamente ha pasado. Sí, se ha pasado. Ujú. Claro. Bueno, va. Excelente. Bueno, medidas de posición y relativa. Las medidas de posición relativa se utilizan para saber la posición de una observación con respecto a las demás. Y vamos a empezar con el puntaje Z, cuartiles, deciles, percentiles y el rango intercuartil. El puntaje Z va con el teorema de Chebyshev. ¿Por qué? Porque el puntaje Z no es más que a cuántas desviaciones estándar se encuentra esa variable con respecto a la media. Si yo digo, este individuo con respecto a la talla tiene un puntaje Z de 3, ustedes inmediatamente saben que se encuentra a ese valor de esa talla, de esa variable, de ese individuo, se encuentra a 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Pero si yo les empiezo a decir, mira, esta talla tiene un puntaje Z de 4, esta de 5, esta de -1, esta de -2, volvemos a lo mismo. Esos datos algo hicieron mal, hay un sesgo importante porque no puede ser posible que más del 1% se encuentre a más de 3 desviaciones estándar con respecto a la media. Ojo, porque aquí va a haber argumentos de que te pueden decir, oye, pero es que no tiene una distribución normal. Oye, es que esta distribución es asimétrica, entonces utilizamos pruebas paramétricas. No, no es eso. Hay algo que se llama el teorema de Kolmogorov y también el teorema del límite central, que te dice que para que algo tienda a la media solamente necesitas 30 observaciones o 30 datos. Normalmente en los papers les van a, o se ofrece información de que dice, nosotros la estadística descriptiva la presentamos en forma de media y desviación estándar o mediana con su rango intercuartil con respecto a si es una distribución normal o una distribución normal con base a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Esto es medio engañoso porque si es un corte o un ensayo clínico que tiene cientos de observaciones, no necesitas estrictamente saber cómo se distribuyen los datos, porque todo se puede aproximar a una distribución normal. Entonces, también esto a veces es medio engañosillo ahí. Hay que tomarlo con mucha responsabilidad. No digo que no se pueda hacer, sí se puede hacer si no tiene una distribución normal. Normalmente los presentan con medida de tendencia central mediana y su rango intercuartil. Y si tiene una distribución normal, los datos los presentan con la media aritmética y su desviación estándar. Pero esto, entre más grande sea la muestra, más irrelevante se vuelve, ¿eh? No se vayan con la finta. Es importante hablar del teorema del límite central, pero eso sería en teoría de probabilidades, ¿sale? O el teorema de Kolmogorov. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí quedó claro eso? Bueno, ya no lo escucho, pero yo creo que sí. ¿Hay alguien ahí vivo? Bueno, ahora vamos a hablar de los cuartiles. Los cuartiles no es más que la división simétrica de la muestra en 25 o en 4 partes iguales.
cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. O sea, es el número, son los números que dividen a la muestra en 4 partes iguales. O sea, si son 4 partes iguales, pues hay 3 cuartiles. Y lo mismo podemos decir que los deciles. Los deciles no es más que los números que dividen a la muestra en 10 partes iguales. Y si lo dividimos en 10, quiere decir que hay 9 deciles. Y los percentiles es los números que dividen a la muestra en 100 partes iguales. Y si decimos que hay 100 partes iguales, pues hay 99 deciles. No es, esto es un poquito medio trabalenguas, pero el decil no es más que cuántas veces se parte menos 1. Y el rango intercuartil no es más que la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Para entender mejor esto, vamos a hablar de algo que se llama la gráfica de caja y brazos. La gráfica de caja y brazos se basa en estos cuartiles. Tiene un extremo superior, un cuartil superior, la mediana, el cuartil inferior, el bigote o gráfica de caja y bigotes y el valor inferior. Es importante entender que la caja representa el 50% de las observaciones y la línea que divide a la caja representa la mediana de esa muestra. El valor extremo es el cuartil superior y el valor inferior, el extremo inferior, pues es el primer cuartil. Entonces, sabemos que la caja representa el 50% de las observaciones, pero si yo parto de la media, ¿dónde dice borrar? Dibujar aquí. Si yo parto de la media hacia arriba, de aquí hacia arriba, pues aquí va a haber el 75% de las observaciones. Igual para abajo, si yo parto de este cuartil hacia abajo, pues va a haber el 75% de las observaciones. Y los valores atípicos aquí también nos los representan y normalmente nos los representan con un puntito, y hay algo que se llama valores extremos que nos lo pueden representar con un asterisco. Entonces, esto es muy interesante de interpretar porque si nosotros tenemos en cuenta que en la caja va a haber el 50% de los datos y aquí nos podemos basar para decir, bueno, de aquí para acá hay el 75% de las observaciones y de aquí para acá está el otro 75% de las observaciones. Y también nos va a dar una manera visual de saber si la muestra, ahorita lo vamos a ver más adelante, está sesgada a la derecha o a la izquierda. Y vamos a empezar con eso. ¿A qué me refiero con que está sesgada a la derecha o a la izquierda? Y es aquí donde entran las medidas de forma. Las medidas de forma nos hablan, no quiere decir que sea un sesgo de un error, sino un sesgo de forma, que se llama asimetría o sesgo, que también se puede medir con algo que se llama coeficiente de sesgo de Pearson, y la forma en que tiene esta distribución de frecuencia, si está muy aplanada, muy puntiaguda, que esto se llama kurtosis. Y entonces, fíjense con esto, la asimetría, cuando la mayoría de datos está por arriba del promedio, decimos que tiene una asimetría negativa o el montículo más alto está viendo de frente a la gráfica, está a la derecha. Cuando los datos se distribuyen igual con respecto a la media, decimos que es una distribución simétrica. En cambio, cuando la línea con rayas rojas es la media, cuando los datos se encuentran por debajo de la media aritmética, nosotros vamos a decir que tiene una asimetría positiva, o sea, es que la mayoría de datos se encuentra por debajo de la media aritmética. Cuando nos enfrentamos con asimetrías negativas sesgadas a la izquierda, que es simetría negativa, o sesgadas a la derecha, que es la simetría positiva, hay que tomar con mucha responsabilidad la media aritmética, porque como dijimos, es susceptible a valores extremos y cualquier valor extremo nos va a jalar la distribución de frecuencia hacia negativo o hacia positivo. Ojo con eso. Y el kurtosis no es más que saber qué tan bien distribuidos están los datos. Si es una curva muy puntiaguda, nosotros le decimos leptocúrtica. Si es una curva o un montículo bien distribuido, decimos mesocúrtica. Y si es una curva muy ancha, o sea, con mucha variabilidad, va a haber mucha distancia entre cada dato, vamos a decir que es una curva platicúrtica, ¿vale? Bien. ¿Sí queda claro también esto? Esto nos da una muy buena idea de
de cómo se están distribuyendo los datos o en dónde se encuentran más concentrados estos datos. Aquí está, aquí puse la fórmula de cómo se calcula. La verdad es que no vamos a entrar en ejercicios, pero es importante que sepan los valores de corte para la leptocúrtica, la platicúrtica y mesocúrtica. Cuando es platicúrtica, acuérdense que hay mucha variabilidad entre datos, o sea, hay mucha distancia entre los datos y mucha distancia de los datos con respecto a la media. El rango de esos datos va a ser muy amplio. En cambio, si es una curva leptocúrtica, el rango va a ser muchísimo más angosto, porque los datos se encuentran prácticamente ubicados en medio, ¿sabes? ¿Queda claro? Ok. Y bueno, no es bivariados, es bivariados. Para la descripción de datos bivariados se utiliza algo que se llama la gráfica de dispersión. La gráfica de esto es muy importante que lo entiendan, la gráfica de dispersión, la covariancia y el coeficiente de correlación, porque de esto va a depender si entienden el término de correlación. La gráfica de dispersión no nos brinda información de cómo cambia una variable con respecto a otra. Ojo, ¿cómo cambia? No sabemos todavía si hay correlación entre la variable X o la variable Y. Nada más vamos a saber qué tanto está cambiando una con respecto a otra. Y entonces podemos calcular algo que se llama covarianza. La covarianza sí ya nos dice o nos empieza a hablar de la correlación. Si la variable X, acuérdense que la que se explica o la variable dependiente siempre es la Y la variable independiente o la variable que explica es la variable X. Entonces, si X cambia con la covarianza, vamos a saber cuánto va a hacer que cambie Y, porque ya hay una correlación entre dos variables. Si me entienden, por ejemplo, talla y peso. Probablemente es que haya una correlación a más talla, más peso, o a más peso, más talla, independientemente de otras circunstancias. Entonces, allí sí existe una correlación y pues lo más seguro es que sea un modelo positivo. Si yo aumento la talla en pacientes con índice de masa corporal normal, también va a aumentar el peso. Bien. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces la gráfica va a tender a ser como la que vemos aquí, que es un modelo positivo. Pero entonces el coeficiente de correlación nos va ahora sí a afirmar o a corroborar esta correlación, si existe o no existe. Y existen dos, el de Pearson y el de... Ay, se me fue el nombre de cómo se llama el otro. Pero los dos tienen los mismos valores. Si es 0, no hay relación. Spearman. Pearson, exacto, Pearson y Spearman. Si es menos de 1 es una, relación lineal positiva, y si es más de 1 es una relación lineal negativa. Esto es muy importante que lo entiendan, porque de esto también se basan los modelos de regresión lineal. A esto le podemos ya meternos un poquito más en matemáticas, para ser más exactos en geometría espacial. Y la ecuación de la recta es lo que describe esto. O sea, Y va a ser igual a X por A más B. Esa es la ecuación básica de la recta y la ecuación básica de modelos de regresión. Si ustedes entienden esto, van a entender muy bien cómo es que se construyen los modelos de regresión. Llámese A al intercepto, digo a la pendiente, y llámese B al intercepto de la ecuación. Entonces, aquí ya no va a ser la covarianza, sino el coeficiente de regresión beta, el que nos va a decir cuánto varía X, Y con respecto a X. ¿Sí queda claro? Esto es un poquito, a lo mejor así hablar es un poquito difícil de digerir, pero si nosotros recordamos esto y entendemos lo que es covarianza y los coeficientes de correlación, nos va a ser muy fácil digerir la ecuación general de la recta para empezar a construir modelos de regresión lineal. Y si entendemos la regresión lineal, pues vamos a entender los otros tipos de regresión. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Seguros? Deja corrijo esto. ¿Seguros? Sí. Muy bien, y en términos generales, esto es lo que es la estadística descriptiva. La verdad no sé si es algo muy padre y es algo muy básico, todo lo que vimos aquí,
pero es la base fundamental para entender o para ustedes cómo pueden expresar los resultados de sus diferentes estudios. No hay que subestimar la estadística descriptiva, porque si la sabemos interpretar nos brinda mucha información de ese estudio, ¿vale? ¿Dudas? Y es la base para construir la estadística inferencial. ¿Dudas? No. ¿Seguras? Sí. ¿Segurísimos? Bueno, cuando estén haciendo sus protocolos les van a salir las dudas. Sí, va a salir todo. Exacto. Cualquier duda ahí le preguntan a la doctora y la doctora me avisa con mucho gusto, ¿eh? A ver cuando estén en sus protocolos. Ok. Sí, por Bueno, favor. pues muchas gracias. Entonces, ahí le dejamos. Muchas gracias y qué bueno que le echen ganas. Sale. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Caramba. doctor. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias.